Hola a todos, estoy llegando desde la Argentina con un cálido saludo y una historia navideña posiblemente real, destinada a niños hasta los 100 años. Transcurría el año 1994. Hacía pocos años que había desaparecido la Unión Soviética y el gobierno ruso le pidió al gobierno de Estados Unidos que le mande a personas capacitadas como para enseñar los principios cristianos. Así fue que al poco tiempo llegaron a Moscú 2 misioneros que debían impartir estos principios en numerosos lugares, en escuelas públicas, en prisiones, en comercios, en cuerpos de bomberos y de policías y hasta en un orfanato. Un lugar a donde había aproximadamente 100 niños, entre niños y niñas, que habían sido dejados allí por sus padres para que el Estado se ocupe de ellos. El episodio que les voy a narrar sucedió justamente en el orfanato. Estaban todos los niños en un salón y los misioneros. Uno de los misioneros empezó a contar la historia del nacimiento de Jesús, porque como ahora estaban muy próximos a la Navidad. Entonces contó que María y José estaban atravesando Belén cuando María sintió unos fuertes dolores de parto, esos que indican que el niño está por nacer. José salió a recorrer la población buscando una posada, un lugar a donde pudieran pasar la noche y donde posiblemente el niño fuera a nacer. Pero no encontró nada. Entonces se ubicaron en un establo. Un establo es un lugar a donde se encierran o se crían animalitos. Y ahí, en un establo, nació Jesús. María tomó el niño y lo puso en un pesebre. Un pesebre es un lugar a donde se coloca el alimento, es un recipiente a donde se coloca el alimento para que coma el ganado. Lo acondicionó y lo preparó como si fuera una cunita a donde depositó al bebé. Cuando nosotros decimos que vamos a armar el pesebre, nos referimos a armar todo ese conjunto, el establo con el pesebre, la pequeña cunita con el bebé. En otros países llaman a esto Belén. Mientras el misionero contaba todo esto, los chicos estaban entusiasmadísimos, sentados en la puntita del asiento para poder estar más cerca del misionero que contaba. Y los celadores tenían los ojos grandes, porque nunca habían escuchado hablar de Jesús. Cuando el misionero terminó de contar esta historia, el otro misionero empezó a repartir materiales muy simples, papelitos, cartones, pedacitos de tela y una tela gruesa que se llama fieltro, para que los niños hicieran su propio pesebre. Por supuesto, dándole las órdenes necesarias y las indicaciones. Así que, mientras uno daba las indicaciones y repartía materiales, el otro recorría los pasillos viendo las cosas que hacían los niños y si necesitaban de alguna ayuda, de alguna información. Cuando los chicos ya estaban terminando su labor, el misionero que recorría el pasillo vio que por allá atrás en el fondo había un niño chiquito de nombre Milla, de unos 6 añitos, que había hecho un pesebre y había colocado allí a 2 bebés. El misionero no pudo entender
y lo llamó al traductor. Misha le contó al traductor que le contó toda la historia que había contado el misionero, pero le puso un final propio. Y le contó que después de colocar allí al niño Jesús, que el niño lo había mirado a los ojos y que le había preguntado si él tenía algún lugar a donde estar. Y Misha le había contestado que él no tenía ni papá ni mamá ni un lugar a donde estar, y que entonces Jesús lo había invitado a permanecer con él en el pesebre, a compartir el pesebre. Misha le había respondido que él no tenía ningún regalo para darle, que solo le podía dar un poco de calor, y que Jesús le había dicho que eso era lo que más quería en el mundo. Así que Misha recortó otra figura y cual si fuera él, la colocó en el pesebre. Y desde ese momento Misha supo que siempre iba a tener a alguien que lo cuidara y que nunca más lo iba a abandonar. Mientras Misha terminaba de contar esto, empezó a llorar, y al misionero también se le cayeron las lágrimas. Y ahí el misionero comprendió que más importante que tener cosas en la vida es tener a alguien. Y en el caso de Misha, tenía nada más y nada menos que a Jesús. Esta historia se llama Dos bebés en un pesebre.